Hoy vamos a hablar acerca de la contratación estatal. Al principio les voy a dar como unas reglas generales de la contratación en Colombia para que todos nos ubiquemos, ¿cierto? De qué se trata, cuál es el tipo de contratación o de selección que tenemos en nuestras entidades, quién tiene la competencia, bueno, temas así generales. Posteriormente, perdón, las preguntas, vamos a sacar las preguntas, van a ser al azar. Bueno, ese es como el ejercicio y para que nos quede un poco allí de manera muy informativa, muy general, el tema de contratación estatal. Esto es al que le guste meterse como en ese tema, al que precisamente sea contratista o quiera licitar con el Estado, pues el estatuto pues viene siendo muy claro y se tiene uno es como que dedicar mucho a leer las actualizaciones y lo que, entonces es un tema muy técnico, pero vamos a verlo de manera general, vamos a pasar a hacer una lectura porque es lo que más escuchamos en las noticias. O sea, cuando prendemos el televisor, entonces lo mismo, siempre les hablo para quienes sí tienen mucha experiencia con lo público y quienes casi no la tienen. Entonces nosotros prendemos el televisor y en las noticias es la Contraloría está investigando a tal alcalde por temas de contratación o tal contrato de obra no se culminó o llevamos tantos años y le toman la foto al hueco, a la calle de que cumplió 15 años y no la han venido a tapar. Eso pues en cuanto a contratos de obra. Famosísimos temas como los de Odebrecht, como los puentes estos que creo que es el Chirijara, si no estoy mal, o el que se cayó. Bueno, ahorita con el tema de pandemia, y eso lo vamos a ver que dentro de la lectura los contratos cuando hay una urgencia manifiesta, de qué se trata eso, la capacidad que se adquiere ahí para contratar de una forma directa. Entonces también generan muchos casos de corrupción porque casi no hay filtros para contratar y entonces eso es casi un superpoder y se tiene pues como otras personas que llegan allí de una manera definitiva, ligera, acceder a esos contratos estatales. Pero entonces, más allá de eso, más de saber el tema de contratación, es el porqué de la contratación, ¿cierto? Y todos sabemos o hemos estudiado el artículo 1 de nuestra Constitución, en donde, o es el 1 del 2, ya lo vamos a revisar acá, donde dice que el Estado debe garantizarnos el bienestar general, ¿cierto? Y para esa garantía de ese bienestar general, vamos a colocarlo acá, Constitución Política de Colombia, y les voy a decir qué artículo. Sí, es el artículo segundo donde nos habla de los fines esenciales del Estado, precisamente está servir a la comunidad, Estado. Según el artículo segundo de la Constitución tenemos servir a la comunidad, ¿cierto? Promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de principios, derechos y deberes consagrados en esta Constitución, facilitar la participación de todos, defender la independencia general, Pero, entonces, cuando hablamos como en ese fin esencial del Estado, de garantizar la efectividad de principios, derechos y deberes, y muchos de esos principios, derechos y deberes también está, por ejemplo, a gozar de un medio ambiente sano, a gozar del derecho a la movilidad. Todo este tema de contratación estatal ha generado unos contratos de concesión. Entonces, esos contratos de concesión, los vamos a ver también ahora, pues disponen que se hace un contrato donde dice concesionario, un llamado concesionario, opera, explota, ejecuta toda la obra y en contraprestación, ese concesionario pues tiene, digamos, el pago de los peajes y esos contratos pues son a muchos años. Por ejemplo, hace parte del territorio del Estado, cuando hablamos del tema del territorio, hace parte ese espectro electromagnético que es donde se mueven las ondas radiales, las ondas no sé qué, pues como eso es del Estado, entonces también el Estado configura qué tipo de permisos, contratos se hacen para podernos prestar a nosotros esos servicios de telecomunicación. Entonces, como vamos viendo, el Estado tiene soberanía sobre muchos elementos, pero para podernos, que nosotros los tengamos tangibles, tiene que regular y reglamentar todo ese tipo de contratos.
que les decía, el Estado en algunos casos es regulador, cuando es todo este tema de comercio, de negocios pues entre particulares, ¿cierto? Es regulador por medio de nuestra rama legislativa, sabemos que regula todos esos temas, pero en otro caso es prestador de los servicios, ¿cierto? Esa prestación de servicios no la puede dar él directamente, por lo que decimos, digamos que el Estado ha tenido más la tendencia a reducir su parte de funcionamiento, pero en el caso de la contratación de servicios públicos, de obra pública, de todo eso que nos pertenece a todos, sí sigue siendo como el encargado de prestar eso, precisamente para generar un bienestar. Entonces, por ejemplo, el tema de acueductos, tema de alcantarillado, tema del derecho al agua, ustedes saben que es un derecho humano, derecho a la salud, aunque sabemos que se ha privatizado mucho, pero entonces si entra por medio de todo este Estatuto General de Contratación, ya están viendo mi PowerPoint. Sí, señora. Sí, profe. Sí, profe, vale. Listo. Yo todas esas diapositivas se las voy a dejar, pero pues se las puedo pasar ya mañana cuando acabe el tema, ya que ahí están, como les decía, los talleres que estamos viendo. Buenas noches. Hola. Qué pena contigo, profe. Estaba conectada, pero hasta ahorita me deja el micrófono poderlo abrir, entonces me presento. Cindy Viviana, profe. Buenas noches. Ah, ok, Cindy, ahorita con su Vale, entonces... David Raigosa también, profe. Ah, sí, David, también te llamé. Acá ya te estoy apuntando ahorita. Muchas gracias. Vale. Entonces, este es el Estatuto General de Contratación. Hasta ahora, pues, como más importante. Sin embargo, hay unas leyes que vamos a ver más adelante que se han ampliado en algunos términos, algunos temas que se debe contratar, como todo este que se ve en el marco de la pandemia, pues ustedes saben que por unos decretos presidenciales ampliaron, digamos, unos temas o cambiaron unos temas de contratación por tratarse, pues, de esta emergencia que no solo era nacional, sino mundial. Bueno, pero entonces tenemos la ley 80 del 93, como lo decía su compañero, como la ley básica que recoge todo el tema de contratación, pero todas estas otras, súper importante, esta ley 1150 del 2007 ya aclara mucho cómo debe ser ese tema de la selección, de los tipos de contratos y, digamos, presupuestos para uno decir cuánto es una mínima cuantía, una menor cuantía, etcétera, etcétera, viene como a regularla muy bien, está 1150 de 2007, bueno, y esos decretos leyes que son reglamentarios y también son importantes. Entonces, es lo que les decía, si les interesa mucho el tema, casi que todas las entidades, todas, por ninguna se escapa, las entidades de orden público tienen que regirse bajo todas estas leyes que son el Estatuto General de Contratación. Bueno, como denominación de los contratos tenemos entonces que mediante la ley 80 del 93 se adoptó el género de contratos estatales como la única categoría de los contratos celebrados por la administración, ¿sí? Entonces esa denominación general son contratos estatales, siempre porque ahora quiero que si nos queda tiempo podemos consultar algunos, entonces cuando usted los vaya a buscar empieza así la búsqueda de contratos estatales. Este tema de la delegación para contratar, yo recuerdo como el primero o segundo día de clase, había quedado pendiente, pero entonces no se los había querido decir, sino hasta que llegara como el momento que nos recogía en este tema. Y es que el artículo 12 de la ley 80 del 93 ha sido pues modificado, pero acá ya se los traigo actualizado, en donde dice, ¿quién me puede leer, por favor? ¿Quién me ayuda ahí? De la delegación para contratar. Artículo 12, ley 80 de 1993. Los jefes y los representantes legales de las entidades estatales podrán delegar total o parcialmente la competencia para celebrar contratos y desconcentrar la realización de licitaciones en los servidores públicos que desempeñen cargos del nivel directivo o ejecutivo o en sus equivalentes. En ningún caso, los jefes y representantes legales de las entidades estatales quedarán exonerados por virtud de la delegación de sus deberes de control y vigilancia de la actividad precontractual y contractual. ¿Se acuerda que teníamos allá una duda que si el alcalde podía delegar la contratación? Y cuando hablamos del tema de delegación, decíamos que toda la responsabilidad del delegante al delegatario, pues la asumía ya era el último, ¿cierto? El que recibía como esa delegación, por así decirlo. Pero en tema de contratación, mire como la segunda parte del artículo, cuando dice en ningún caso esos jefes y representantes legales quedarán exonerados por virtud de la delegación de sus deberes de control y vigilancia de esta actividad. Entonces, ¿qué quiere decir? Que sí, el alcalde puede delegar esa actividad, sí, o sea, la respuesta es sí la puede delegar, pero en virtud de esa delegación no va a quedar exonerada del deber de control. O sea, si algo pasa, porque él puede obviamente delegar esto en los funcionarios de nivel directivo, que también vimos que dentro de la administración pública existe un nivel directivo, asesor, profesional, técnico y asistencial, ¿se acuerdan? Como esos 5 niveles, él solamente la puede delegar en empleados del nivel directivo, pero él no se va a desligar de esa delegación, o sea, tiene que saber qué pasa o en caso tal de haber alguna falla, algún problema con esa contratación, pues lo que va a pasar es que él deberá también responder, porque entonces por eso es tan delicada esa delegación. Pero la respuesta concreta entonces a la pregunta, ¿puede delegar? Sí, para que todos como la tengamos en cuenta, en virtud del artículo 12 de la ley 80 del 93. Bueno, esta contratación estatal trae varios principios. Y como les he dicho y les he reiterado siempre, cuando uno trabaja bajo principios, tiene todas las de ganar, ¿sí? Si usted es funcionario público
cuando ustedes sean ya profesionales. De hecho, ahora lo pueden hacer en temas asistenciales sin haber acabado la carrera. Y las secretarías jurídicas de cada municipio son los que tienen como en cabeza este tema de contratación, ¿cierto? Entonces, si usted es un funcionario, puede ser de forma asistencial, puede ser la secretaria, el asistente, o el técnico, o el encargado de enumerar los contratos, o de subirlos al SECOP. Bueno, cualquier actividad que vaya a hacer, desde la más mínima, más nivel asistencial, hasta la directiva, si usted se mueve en los principios, usted nunca va a ser ni investigado, ni, bueno, investigado, todos podemos ser investigados, pero no va a ser como, por decir algo, ir en contra de la norma. Entonces por ende su actuación pues va a ser muy transparente, muy tranquila en ese cuento. Entonces, por favor, ¿quién me ayuda a leer este principio de contratación estatal, que se refiere a la transparencia? El Estatuto Principios General de Contratación de la contratación estatal de transparencia. Conforme al artículo 24 de la Ley 80, salvo expresa excepción, la escogencia de los contratistas se efectúa mediante el proceso de licitación o de concurso público. Los interesados pueden conocer y controvertir las actuaciones administrativas que son públicas. Muchas gracias. Pues yo miro, sí. Entonces, lo que les digo, si su actuación es bajo el principio de transparencia, pues usted nunca van a venir a decir que usted tuvo una preferencia por algún oferente o que usted, bueno, desafortunadamente, y cuando hablamos de temas de corrupción, sabemos en Colombia pasa muchísimo esto, y es que cuando hay un proceso, más que todo los de licitación pública o un concurso público, en cuanto a concursos, pues hay quien vende las preguntas, porque eso pues ellos se demuestra. Y casi siempre son los funcionarios que están encargados de todo el tema de contratación. Y cuando son procesos de licitación, pues la mayoría de veces, desafortunadamente, antes de salir la licitación, ya hay empresas que compran esas licitaciones. De hecho, hay empresas que hacen, o grandes contratistas, que cuando las personas se presentan a una licitación, porque hay unos tiempos, unos términos, le dicen, bueno, ¿usted cuánto se piensa ganar? Ah, pues tanto, yo le doy tanto y retírese. O sea, es tanto el nivel de corrupción en nuestro estado, pero desafortunadamente no solo somos nosotros, son muchísimos países, pero digamos que si empezáramos con este principio de transparencia, pues todo sería diferente, ¿cierto? Empezaríamos menos temas de corrupción, más calidad en la prestación de los servicios. Entonces, eso es para tenerlos muy en cuenta. Uno de los principios de contratación estatal debe y tiene que ser la transparencia conforme al artículo 24 de la Ley 80. El otro principio es el principio de economía, que según el cual el proceso de selección se realizará las actividades estrictamente necesarias para asegurar la escogencia objetiva de la propuesta, señalándose términos preclusorios y perentorios, y los contratistas deben prestar garantía única para el cumplimiento de las obligaciones surgidas del contrato, es decir, pólizas, garantías bancarias, etc. Ejemplo, entonces cuando hablamos del principio de economía, es casi como irnos a una ley, por ahí que es muy sonada, una ley antitrámite, y es eso, es que la administración bajo este principio no debe colocar tantas arandelas, ni tantas, digamos, tantos requisitos si no son necesarios. O sea, si son unas actividades necesarias en cumplimiento de la ley, háganlo. Pero hay muchas administraciones que ahí se inventaban la fotocopia de la autenticación de no sé qué. Entonces, por eso entra también a subsidiar como parte de este principio, es el tema de antitrámites, ¿cierto? La ley antitrámites como conforme a que no genere también tantos gastos ni para la administración ni para los contratistas. El tema de pólizas, sí o sí, o esas garantías sí o sí deben estar establecidas. Y sabemos qué pasa pues cuando hay un contratista que en virtud de que eligen su licitación o su propuesta y no cuenta o las garantías son falsas o la garantía no cumple. Entonces ahí ese tema de revisión de esas garantías también es muy importante y todo eso lo hace la administración. Bueno, ¿quién me ayuda a leer el principio de responsabilidad? De responsabilidad, mediante el cual los servidores públicos responden por sus actuaciones y omisiones, debiendo indemnizar los daños que llegaría a causar por razones de ellas. Listo. Este principio, que acá en contratación estatal se llama responsabilidad, nosotros lo habíamos visto desde la primera clase como un principio de legalidad que estamos hablando en el artículo 6 de la Constitución Política, ¿cierto? Donde decimos que los funcionarios, los particulares, solamente son responsables por infringir la ley, más nosotros por omitirla, infringirla y también extralimitarnos en ella. Hay un tema acá que de pronto no alcanzamos a ver y es el tema de acciones de repetición que tiene la administración. Eso es un tema que no se había visto en Colombia, pero es algo de los últimos tiempos, y es que antes no había una acción de repetición contra los contratistas o contra esos funcionarios que, digamos, hacían algún tipo de omisión o se iban tan campantes. No. Ya ahora esa responsabilidad ya no solo cobija a los funcionarios, sino también a los contratistas. Un funcionario público, y me ayuda por allí la abogada, creo que es Julissa, ¿cierto? Es investigado hasta 20 años después de haber estado en la administración, pues 20 o 25 años. Sí, por allí me ayudan, creo que son 20 años. Entonces, para que vean lo delicado que es todo el tema público
y para que vean ustedes que todo eso lo tenemos que hacer es por vocación, porque realmente cuando la gente o la parte así digamos, de los medios dicen un funcionario público tiene un pie en la cárcel y un pie afuera, tiene toda la razón. O sea, nosotros podemos ser investigados por todo. Digamos que ya yo fui funcionario público hace 3, 6 años, o por allí un amigo de nosotros que dijo que había sido contratista de prestación de servicio. Pues créanme que ustedes nos pueden a todos investigar hasta pasados 20 años de estar en la administración. Entonces, sin importar el nivel de jerarquía. Sin importar. 0%. Entonces, eso ahí es muy, muy importante porque muchas veces quienes, digamos, sí, obviamente tienen un nivel mayor de responsabilidad, quienes son ordenadores del gasto, ¿cierto? El nivel directivo, digamos, los jefes, pues, que son quienes dan las órdenes, pero nosotros las ejecutamos cuando somos asistenciales. Entonces, si usted va a moverse dentro de la administración pública, hágalo, muévase en los principios, como les he dicho y reiterado, mire muy bien sus manuales de funciones, mire muy bien si eso que le están encargando hacer, si está, o el tema de asignación de funciones, si sí va con la naturaleza de su cargo, porque hay a secretarias que hasta las ponen a hacer procesos de contratación, y entonces uno dice, no, si yo soy de apoyo, si yo soy asistencial o un apoyo técnico, yo no me puedo poner a adjudicar, digamos, ciertos contratos. Y eso pasa en las administraciones, entonces hay mucho cuidado con el tema de responsabilidad. Listo. El principio de mantenimiento de la ecuación contractual, entonces dices que se debe mantener la igualdad o equivalencia entre los derechos y las obligaciones que surgen al momento de proponer o contratar. O sea, tanto los oferentes o los proponentes tienen unas obligaciones, pero también tienen unos derechos, y dentro de ellos, por ejemplo, está el derecho al debido proceso. Está que sí, porque de todas maneras los contratistas se gastan un dinero cuando van a hacer una propuesta, cuando van a hacer una oferta, entonces tienen que emplear recursos para todo eso. Entonces, como mínimo se le debe garantizar un debido proceso. O sea, muy bien publicar bien las fechas, si definitivamente no se ganó el concurso o no se ganó la licitación, hay que decirle el por qué. O sea, eso no puede ser así como tan al amaño, ay, listo, se la vamos a adjudicar a fulanito de tal, no, todo eso tiene que traer una transparencia, una publicidad. Entonces, tienen obligaciones, pero también tienen unos derechos. Otro principio es el principio de igualdad, es donde dice que hay un equilibrio entre las prestaciones y derechos que caracteriza los contratos conmutativos, y la buena fe son principios igualmente aplicables. Entonces, los que les decía ahora, las prestaciones y derechos que los caracteriza tienen que ser gozar de una igualdad y de una buena fe. Y como les decía, el derecho al debido proceso, entonces el artículo 17 de la 1150 consagró el debido proceso como un principio rector en materia sancionatoria de las actuaciones contractuales. También, cuando no solo hay la prestación de un servicio o la prestación, bueno, de toda una licitación, de todo un contrato, una concesión, hay un debido proceso en materia sancionatoria. Coloquemos como, por ejemplo, el tema el tema de Hidroituango, ¿cierto? Nosotros sabemos que allí surgieron unas sanciones ejemplares, o sea, unas cosas increíbles, y en otros casos también hay como también en los contratos que no pasan nada, que definitivamente pasan de agache como el cuento, así no los presten, pero, o el tema de los NULE, que fue cuando se destapó todo el tema de corrupción o carrusel de contratación en Bogotá, que tuvo que haberse les garantizado a ellos también un debido proceso, ¿cierto? Una recolección de pruebas, unas audiencias, también una capacidad de ellos poderse defender, a ver qué fue lo que pasó. Sin embargo, pues para todos esto fue de manera descarada lo que hicieron, porque ni siquiera ejecutaban las obras. O sea, fue algo demasiado caro, pero el Estado que debe garantizar un debido proceso, porque a la vez ese debido proceso es un derecho constitucional. No podemos así como ir pasando por encima, usted es el culpable porque se cayó, no esperar qué fue lo que pasó. Muchas veces hay unos contratos que dependen de un anticipo, o sea, de un dinero que se les debe dar a los contratistas antes por el costo de la obra, y muchas veces no se los dan, o muchas veces dentro de las cláusulas del contrato no quedó estipulado que se tenía que haber una compra de un inmueble antes de hacer el contrato, y eso ya pasa a terceros. O sea, son cosas que a veces no se dan estipulados en procesos de contratación, y viene el contratista a hacer un incumplimiento por unas causales que no tienen que ellos cómo controlar, pero entonces sí debemos de garantizarle ese debido proceso. Listo, hasta ahí quedan claros como parte de los derechos. Hay otro derecho que se llama, y que es muy reciente, que me llamó mucho la atención, el derecho de turno. No lo había estudiado, y habla de eso en cuanto a que los pagos que se le deben hacer a los contratistas es dependiendo de cuándo radicó su solicitud de pago. Entonces, muchas veces, y eso pasaba a quienes hemos sido contratistas de prestación de servicios, que nuestra cuenta de cobro quedaba por ahí. Entonces, se estipuló ese derecho de turno, y es que viene de manera que cuando se radique su pago, pues en ese mismo orden se irá pagando a todos los contratistas. Me pareció novedoso ese tema, pero en sí estos son como los principales derechos. Entonces, hasta ahí vamos bien. Sí, señor. Listo, perfecto. Ahora hay unas modalidades y unas reglas de selección. Denme un segundito. Yo miro acá una cosita. Un segundo.
Bueno, entonces dentro de estas modalidades y reglas de selección, quiere decir de cómo, por medio de qué el Estado contrata. Entonces vamos a ver, la primera modalidad es la licitación pública, la segunda la selección abreviada, la tercera es el concurso de méritos, la cuarta la contratación directa y la quinta contratación de mínima cuantía. Entonces, estas 4 modalidades hay que tener muy en cuenta, digamos, diferentes características que tiene la administración pública para poderlas hacer, ¿cierto? Entonces, la licitación pública, porfa, a ver, la niña que me ayude a leer, que siempre me ayuda a leer los niños. Dale. Modalidades y reglas de selección. Licitación pública. Modalidad mediante la cual la selección del contratista se constituye en el procedimiento general de selección para objetos de mayor valor, con las particularidades que incluye la reforma al proceso licitatorio, Ley 1150 de 2007, reglamentados por el Decreto 1510 de 2013. Exacto, entonces las particularidades pues, de este proceso licitatorio las podemos entrar a ver si ahora nos queda tiempo en la ley 1150, pero esa característica es que son objetos de mayor valor, es decir, obras de muchísimo dinero, entonces allí hay como un procedimiento específico para ello. Pero casi que los municipios donde todos nosotros nos movemos vienen a hacer esta otra modalidad de selección, que es la selección abreviada. Por favor, me ayudan ahí a leer. Selección abreviada. Selección abreviada. Corresponde a la modalidad de selección objetiva prevista para aquellos casos en que por las características del objeto. Creo que alguien más, ¿vale? Aquí, alguien más. ¿Sigo, profe? Sí, por favor. Las circunstancias de la contratación o la cuantía o destinación del bien, obra o servicio puedan adelantarse procesos simplificados para garantizar la eficiencia de la gestión contractual. Exacto, entonces antes, como la diferencia entre lo que es la selección abreviada y la licitación pública, es que esta selección abreviada son procesos más simplificados, ¿cierto? Por eso, esta selección abreviada se puede contratar ciertos casos. La primera de ellas es la adquisición o suministro de bienes y servicios de características técnicas uniformes y de común utilización. Entonces, por ejemplo, allí están los productos, por ejemplo, los computadores o, bueno, cosas que son casi que repetitivas hacerlas, que son suministros de bienes y servicios y que tienen unas condiciones técnicas similares. Entonces, para acá, cuando sacamos un proceso de licitación, es un proceso demasiado grande, demasiado específico. Por ejemplo, casi siempre son obras públicas gigantes porque, digamos, los terrenos de mi municipio tienen unas características geográficas diferentes, unas condiciones, bueno, históricas diferentes, culturales, o sea, es todo un tema muy específico, mientras cuando son adquisiciones de suministros o de bienes, pues tienen unas características muy básicas y se hace por unos procedimientos denominados subasta inversa, o de instrumentos de compra por catálogo derivados de una celebración de unos acuerdos marco de precios o de procedimientos de adquisición en bolsa de productos. Eso pues ya son procedimientos muy específicos que traen unas características bastante particulares para hacerlas, pero en sí, entonces sabemos que cuando es selección abreviada y cuando estemos como en la oficina de contratación, la oficina jurídica, sabemos que tienen una selección más sencilla para contratar este tipo de bien. Otros bienes que se pueden contratar en este tipo de selección abreviada es todos aquellos que están aquí en menor cuantía. Entonces, se entiende por menor cuantía. Cuando ustedes estén en una entidad, ustedes deben saberla ubicar cuáles son esos bienes de menor, esos valores de menor cuantía, y entonces todo eso está en la ley 1157 y dice, por ejemplo, las entidades que tengan un presupuesto anual superior o igual a 1.200.000 salarios mínimos y la menor cuantía será 1.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Y así se viene una escala. Cuando es menor a ese 1.200.000 o superior a, perdón, un presupuesto anual superior a 850.000 salarios mínimos, pero menor a 1.200.000, entonces la menor cuantía son 850 salarios mínimos. Cuando es desde 400.000 a 850.000, la menor cuantía será 650 salarios mínimos, 1.200 salarios mínimos legales e inferiores a 400.000 serían 450 salarios mínimos. Y las que tengan el presupuesto anual inferior a 120.000 salarios mínimos mensuales, la menor cuantía será 280 salarios mínimos. Entonces, muchas veces nosotros nos podemos a pensar de esos municipios de sexta, quinta, sexta categoría, ese es el valor del presupuesto anual, ¿cierto? Entonces, se tiene que revisar cuánto es el presupuesto anual de una entidad, digamos, de sexta categoría. No sé si de pronto acá las personas que hayan tenido como temas con administración pública lo sepan, pero creo que se ubican en este último punto, es decir, cuando van a contratar temas de menor cuantía, pueden contratar hasta 280 salarios mínimos que valga ese contrato y será un proceso de selección abreviada. Entonces, la menor cuantía la dicta así la norma. Y la mínima cuantía, que ya la vamos a ver, es el 10% de esto, ¿cierto?
Entonces, hasta el 10%. Entonces, si van a hacer un contrato de mínima cuantía, se va a saber que, por ejemplo, para el caso de estos que son los más pequeñitos, será hasta 28 salarios mínimos, un contrato que, digamos, el total de contrato, o sea, hasta 28 salarios mínimos que quieren ayudar a ¿cientos y algo? ¿O cuánto está? ¿Cómo está el salario mínimo del 2021? Profe, serían 25.424.000. 908. Está como entonces serían como 25 millones. Entonces, cuando sabemos que si, por ejemplo, a nosotros nos van a dar un contrato o van a hacer una compra de suministros, no sé, de papelería anual para comprar toda la papelería de la alcaldía y el contrato es, por ejemplo, por 20 millones, ya sabemos que se va a ir a las reglas de contratación de mínima cuantía, ¿cierto? Porque nuestro municipio tiene un presupuesto inferior a 120 salarios mínimos y su menor cuantía es hasta 280 salarios mínimos, entonces la menor de la mínima, como decía el compañero, son 24 millones, entonces ahí ya más o menos nos vamos ubicando de por cuáles reglas se va rigiendo cada tipo de contrato. Bueno, pero también la selección abreviada trae otras modalidades de contratación. Entonces, en este caso, la tercera modalidad de selección abreviada es la selección de contratos para la prestación de servicios de salud. La ley siempre lo reitera y es que sin perjuicio de lo dispuesto en la ley 100 y en la 1122 del 2007, pues porque allí trae también unos temas muy específicos en el área de salud, pero esta prestación de servicios también está en temas de selección abreviada precisamente para no colocar tantas trabas a un tema que es fundamental, como es la salud pública. Bueno, el reglamento interno correspondiente fijará las garantías a cargo de los contratistas y los pagos correspondientes se podrán hacer mediante encargos fiduciarios. El tema de la salud es un tema muy delicado, es tan delicado que cuando estábamos hablando, por ejemplo, de manuales de funciones, sabemos que de muchos, en la experiencia profesional, habíamos hablado que se puede constituir desde la terminación del pensum académico o terminación de material, mientras el tema de salud no. Tiene que ser como el registro digamos, en la Secretaría de Salud Departamental de su título, ¿sabes? Y lo mismo, en el tema de contratación, el reglamento interno tiene que hablar específicamente de qué garantías va a tener esa prestación de esos contratos de servicios de salud, y más que todo cuando son especializados. Bueno, otro tema que se ve en la selección abreviada, estamos hablando de la contratación cuyo proceso de licitación pública haya sido declarado desierto. En ese caso, entonces, la entidad va a iniciar una de selección abreviada dentro de los 4 meses siguientes a la declaración desierta del proceso inicial. ¿Qué pasa? Abren un proceso de licitación pública y tiene demasiadas especificaciones, demasiadas trabas, yo siempre digo trabas, pero demasiados requisitos, tiempo, la experiencia. Dentro de las licitaciones también dicen qué monto, qué patrimonio debe tener el contratista. Entonces, son unas licitaciones bastante específicas y bastante amplias. Entonces, ¿qué pasa? Muchas veces esos contratos de licitación, procesos de licitación pública, se declaran desiertos. ¿Por qué? Porque no hubo ningún oferente que cumpliera como con esa regla general. Eso ha pasado mucho en esos contratos cuando se abre mucho la parte de ciencia, tecnología, que digamos en nuestros municipios no hay quien los preste. Entonces ya el proceso se baja de tantas reglas y lo hace de una forma de selección abreviada. Y se debe hacer, como dice la norma, dentro de los 4 meses siguientes a la declaración desierta del proceso inicial. Listo. Otro tipo de selección abreviada, estamos hablando de la enajenación de bienes del Estado, con una excepción que trae la 26. Y también selección abreviada, estamos hablando de productos de origen de destinación agropecuarios que se ofrezca en la bolsa de productos legalmente constituida. También los actos y los contratos que tengan objeto directo con actividades comerciales e industriales propias de las empresas industriales y comerciales del Estado, sociedad de economía mixta. Por ejemplo, cuando hablábamos de lo que son las licoreras, ¿cierto? Que ponían ustedes como ejemplo, que son parte de las empresas industriales y comerciales del Estado, entonces esos contratos que tengan ese objeto directo de esas actividades comerciales van a ser por selección abreviada. También los contratos que se encuentren relacionados con la protección de derechos humanos, contratos de esas entidades, por ejemplo, de la Defensoría, de las personerías, todos esos contratos van a ser también selección abreviada. También los contratos de bienes y servicios que se requieran para la defensa y seguridad nacional, puesto que también se necesita cierta discreción, cierto manejo como menos reglado, pues por así, no menos reglado, sino que no se coloquen como tantos peros como si lo tienen, con tantas reglas como si la tiene una licitación pública. Y ya esas son como todos los que vienen a estar en una selección abreviada. Pero también hay una modalidad de contratación que es el concurso de méritos, ¿sí? Este concurso de méritos, por favor, también me lo ayudan a leer. Concurso de méritos.
Corresponde a la modalidad prevista para la selección de consultores o proyectos en la que se podrán utilizar sistemas de concurso abierto o de precalificación. En este último caso, la conformación de la lista de precalificados se hará mediante convocatoria pública, permitiéndose establecer listas limitadas de oferentes mediante resolución motivada, que se entenderá. Profe, ¿me quita ese cuadrito? Ay, espérate un momentico, que no me da ni Vale. quieres más. Ya, listo. Mediante resolución motivada, que se entenderá notificada en estrados a los interesados en la audiencia pública de conformación de la lista, utilizando para el efecto, entre otros, criterios de experiencia, capacidad intelectual y de organización de los proponentes, según sea el caso. Decreto Ley 19 de 2012, artículo 2019. Yo creo que es 209, sí, porque un Sí. decreto 2019, no, es 209. El procedimiento entonces está en este decreto 1520-2013, que también si alcanzamos lo podemos dar como una miradita en cuanto al concurso de méritos. Y por último tenemos la contratación directa, todavía no, el último es la mínima cuantía, pero la contratación directa, allí es donde este es el mayor tipo de contratación que tienen todas las entidades estatales, ¿sí? Porque como sea, la administración va a tener mucha capacidad de ejecutar. Muchos de los contratos, por ejemplo, los de prestación de servicios, que muchos de acá hemos sido como parte de ellos, es por contratación directa. Entonces, y ese tipo de contratos se da de casi un manejo personal, manejo político, o sea, se le puede dar otro tipo de manejo al ser tan amplia estos literales como lo vamos a ver. Entonces, lo primero, la contratación directa, entonces, solo procede en casos de urgencia manifiesta, como es la que vimos ahora, que vivimos en este tiempo de pandemia, que se dio muchísima contratación directa por esa declaratoria, contratos de empréstitos, contratos interadministrativos, siempre que las obligaciones derivadas del mismo tengan una relación directa con el objetivo de la entidad, señalado en la ley de reglamentos. También tenemos la contratación de bienes y servicios del sector defensa, que necesitan reserva para su adquisición, o sea, la tenemos tanto en la selección abreviada para los que no necesitan reserva, pero cuando sí necesitan reserva, por ejemplo, temas muy específicos de ese sector, que si se conoce cómo va a ser ese proceso, pues esa información se podrá filtrar y va en contra como de la defensa nacional, entonces está ahí como contratación directa. También los contratos para el desarrollo de actividades científicas y tecnológicas, más que todo eso se da como contratación directa, es casi también por la poca experticia que se encuentra en nuestro país en el tema científico. Entonces, poner tantos requisitos y tantas cosas, pues va a ser difícil encontrar oferentes. Contratos de encargo fiduciario, y también están por acá, cuando no exista, mira, los tenemos, cuando no exista pluralidad de oferentes en el mercado, eso más que todo pasa, por ejemplo, en municipios muy pequeños, ¿cierto? Entonces casi toda la contratación se va de manera directa. Y la que hemos estado nombrando, que es para la prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión. Este temita acá de apoyo a la gestión, así que ahí nos hemos ido todos, como las personas que hemos sido contratistas del Estado, cuando miramos como el objeto del contrato o la justificación del contrato, dice apoyo a la gestión, ¿cierto? ¿Qué pasa con ese apoyo a la gestión? Es que definitivamente la administración cuenta con una planta de personal demasiado pequeña, demasiado como para los temas supremamente necesarios. Entonces, cuando van a ver, digamos, en su plan de desarrollo o, digamos, todos los servicios que tiene que prestar la administración, entonces necesita personas que vengan a hacer ese apoyo a la gestión. Sin embargo, ¿qué se debe ganar? Son personas que, pues, número uno, no existan esas personas dentro de la planta, o, por ejemplo, también el nivel específico de las actividades que van a hacer, pues, se les sobrecargaría el trabajo a los funcionarios públicos. Entonces, lo que hacen allí, pero sí o sí hacen parte de un proyecto específico en temas de inversión, o sea, en temas de plan de desarrollo, en temas estratégicos. No puede ser que a uno lo contraten para ser secretaria de secretario, no. Tiene que ser para hacer ciertas actividades, por ejemplo, de censo, de atención al público, pero en temas como que están en el marco de, por ejemplo, de la atención a víctimas o un tema de una política nacional. También dice la norma que es para ejecución de trabajos artísticos que solo puedan encomendarse a determinadas personas naturales. En esta reforma se incluyen los servicios de apoyo a la gestión, con el propósito de facilitar a las entidades el mejor cumplimiento de su objetivo y funciones. O sea, eso es algo que se adiciona a la ley, cuando va a ser apoyo a la gestión. Desafortunadamente, eso es un fortín político para quienes tienen en ese momento el poder, o sea, eso no lo podemos desconocer, porque es como la manera de que quien vaya a llegar a la gestión, pues se comprometen que, ok, usted va a ser parte de mi equipo de trabajo, o le ofrezco un contrato de prestación de servicios profesionales, etcétera, etcétera. Se mira muchas veces muy difícil de que las contrataciones se acaben y que realmente contratemos personas en una planta de empleos como tal, ¿cierto? Porque vamos a decir, ay, ¿cómo así? Esto pues sí, ya se van volviendo como en contratos realidad, porque es gente que cada año la contratan y así por 10, 15 años contratistas, entonces pues es un puesto que definitivamente se necesita, pero eso tiene ya un peso político muy grande, porque la gente no va a dejar como cambiar esta modalidad de contratación.
Bueno, y también tenemos que por medio de contratación directa se puede llevar a cabo el arrendamiento o la adquisición de inmuebles. Ustedes saben que muchas entidades del Estado para poder operar, no el edificio donde operan o la parte física, la estructura donde operan, pues no es propia de la bien público propio de la administración. Entonces lo que hacen es hacer contratos de arrendamiento o cuando se tiene pues el suficiente dinero de adquisición de inmuebles o de oficinas o de algo, pero esta contratación también es directa. La contratación de bienes y servicios de inteligencia, de la Dirección Nacional de Inteligencia, eso fue adicionado por la ley 1753 del 2015, que también se debe hacer por contratación directa, y finalmente la ley 2080 del 2021, o sea, esto es reciente, es un tema como de descongestión que sacó allí el Congreso, y dice que la selección de peritos expertos o asesores técnicos para prestar o contradecir el dictamen pericial de los procesos judiciales también se puede hacer por contratación directa. Y miremos que como esta contratación directa es más, que es nivel de experticia, ¿cierto? Entonces no podemos también negarnos a que, digamos, este tipo de personal no es como muy recurrente. Entonces le da la posibilidad a la administración de que... De contratación estatal. Carolina, bienvenida, jurista. Estamos en nuestro programa de litigio virtual. Caro, cuéntanos exactamente cuáles son las modalidades de contratación que tiene el Estado para que los particulares podamos acceder a realizar contratos. Las modalidades de contratación estatal son básicamente 5. La primera que tenemos es la licitación pública, que es la regla general. Adicional a ello tenemos la selección abreviada, que como su nombre le indica, es una misma estructura que la licitación pública, pero va con términos abreviados. Y tenemos allí 3 subprocesos, que son la bolsa de productos, tenemos los acuerdos marco y también tenemos la subasta inversa. Y también contamos con la mínima cuantía. La mínima cuantía es un proceso de mucha utilización, sobre todo en los municipios pequeños, porque realmente, pues su palabra lo indica, son contratos que se utilizan mucho y pues que van a cobrar mucha importancia con esta plataforma del SECOP2. También tenemos el concurso de méritos. El concurso de méritos es un proceso contractual que solo se va a utilizar para la tipología contractual de la consultoría. Y recuerden que la consultoría tuvo una modificación con la ley 1882 del 2018. Eso es muy importante saberlo. Y finalmente encontramos la contratación directa, que la contratación directa trae unas causales específicas en la ley. Caro, y cuéntanos qué es Colombia Compra Eficiente, que hemos escuchado demasiado hablar de este concepto. Claro que sí, Astrid. Te cuento, Colombia Compra Eficiente es la Agencia Nacional de Contratación Pública, es la autoridad máxima en contratación pública de nuestro país. Es una unidad administrativa especial, está adscrita al Departamento Nacional de Planeación. Al estar adscrita, cumple las funciones de lineamientos, políticas y debe impulsar también proyectos y programas. En esta ocasión, Colombia Compra Eficiente es la que administra 3 plataformas del Estado colombiano. ¿A fin de qué? De publicar todos los procesos contractuales, desde la etapa inicial, que es el estudio de conveniencia y oportunidad, hasta la liquidación de un contrato. Entonces, ¿qué vamos a encontrar allí? Vamos a encontrar que está la plataforma SECOP 1, luego está SECOP 2 y luego aparece la tienda virtual. Bueno, ¿y qué diferencia hay entre el SECOP 1 y el SECOP 2 y por qué actualmente la plataforma que más se está utilizando es SECOP 2? Mira, Astrid, SECOP 1 y SECOP 2 pues tienen gran diferencias. Lo primero es que el SECOP 1 es una plataforma foto. ¿Cómo así que plataforma foto? Sí. Los documentos todos se deberían de escanear para la época, ¿cierto? Porque recuerden que el SECOP 1 nace en el 2011 con el decreto 4170 del 2011 y el funcionario debía escanear todo como tal e ingresarlo a la plataforma. Solo tenía también un usuario, es decir, un usuario por cada entidad. En estos momentos, la plataforma de SECOP 2 es una plataforma transaccional, es decir, que es una plataforma en línea, donde tú puedes radicar tu propuesta en línea estando en Medellín y lo puedes hacer en Bogotá, en Cali, en Villavicencio, en Armenia, en Pereira, en sitios donde tú no tenías como la posibilidad. Entonces, en el SECOP 2 se abre como ese espectro de poder tener buenos negocios y de poder tener buenos contratos con el Estado. El SECOP 2 también trae muchos más beneficios. ¿Esos beneficios a qué se refieren? Que va a existir una mayor transparencia, porque al ser en tiempo real, los términos van a ser ¿qué? Perentorios y las etapas van a ser ¿qué? Preclusivas, es decir, las fechas que son y los días que son. Adicional a ello, Astrid, el SECOP 2 es muy importante porque en esta época de la virtualidad, pues nos vamos dando cuenta que va a ser mucho más práctico, va a ser mucho más ágil y de mayor utilización. Aparte de eso, van a existir diferentes usuarios. No solo va a ser la entidad, sino que va a existir un usuario administrador, usuarios compradores, va a aparecer nuevos conceptos como flujos de aprobación, unidades de contratación. Por ejemplo, también va a aparecer una contratación directa sin oferta y va a aparecer una gama de oferentes que más adelante les voy a explicar con la tienda virtual del Estado colombiano. Precisamente te iba a preguntar qué es esa tienda virtual del Estado colombiano, cómo las personas podemos acceder y poder contratar con el Estado en esas condiciones. Así, la tienda virtual del Estado se refiere precisamente a que las entidades públicas tienen la posibilidad de contratar previamente con almacenes de cadena de grandes superficies, llámese Éxito, Catronis, al comprar, en general cualquier tienda de grandes superficies. Entonces, ¿qué hace el Estado colombiano o la entidad? Porque está en cabeza de la entidad, lo que hace es una previa licitación con estos diferentes almacenes de cadena y obviamente lo que hace es establecer unos precios techo para los bienes con características técnicas de uniforme. Por ejemplo, computadores, impresoras, elementos que son de común utilización para las entidades. Entonces, ¿qué hace la entidad que desea comprar como tal estos bienes con características técnicas y uniformes? Entonces, lo que va a hacer
es inscribirse como tal, verificar el paso a paso para poder contratar este tipo de bienes y adicional a ello, pues va a verificar cuáles son los precios. Entonces vean que cada vez va generando una mayor transparencia, va generando una mayor facilidad para la entidad y no tendrá que salir a buscar miles de oferentes, sino que ya las personas previamente se han inscrito en un sistema, ¿cierto? Como proveedores y las personas y las entidades podrán acceder a este tipo de bienes con un procedimiento fácil, ágil y seguro. Caro, me gustaría que nos explicaras y nos contaras cómo una entidad puede llegar a definir la modalidad contractual según el objeto que esté contratando. Es decir, tiene que definir previamente si el servicio es homogéneo o como tal no maneja esa homogeneidad para poder definir por cuál modalidad contractual debe de inclinarse. Claro que sí, Astrid. Es muy importante lo que tú decías de la homogeneidad del producto, bien o servicio, en la medida que esto me va a marcar a mí la pauta para la modalidad contractual. Es decir, si hablo de un bien o producto, ¿cierto?, que sea de característica técnica uniforme y de común utilización, pues necesariamente lo tendré que enfocar por una selección abreviada, que podrá ser una subasta inversa, que podrá ser un acuerdo marco, e incluso cuando se habla de bienes agropecuarios, en una bolsa de productos. Y ya cuando hablo, por ejemplo, que no hay homogeneidad, di tú una obra, la construcción de un puente, que hay miles de cosas, una interdisciplinariedad, pues tendré que hablar que es una licitación pública. O, por ejemplo, cuando hablo que hay una urgencia manifiesta, pues tendré que decir que necesariamente esa situación me marca una contratación directa, porque es una causal de la contratación directa. Así que ese punto es bien importante tenerlo para que no vamos a errar en una celebración indebida de contratos. Bueno, Caro, y cuéntanos, una empresa privada que aspire y quiera contratar con el Estado, ¿qué aspectos debe tener en cuenta que sean de gran importancia para que pueda presentar una muy buena licitación y no tenga dificultades? Astrid, tu pregunta es muy pertinente en esta época, digo yo, de pandemia, digámoslo así, porque hay muchas personas que están emprendiendo desde el más mínimo producto hasta el más grande servicio. Entonces, digámoslo que en este orden de ideas, desde nuestra firma, nosotros tenemos una consultoría especializada donde le enseñamos al empresario, al pequeño, al mediano y al gran empresario para que pueda contratar con el Estado. Lo primero que se les dice a ellos es que deben de tener en cuenta toda la formalización, ya sea como persona natural o como persona jurídica. Adicional a ello, que tengan un conocimiento somero o mínimo de los pliegos de condiciones, porque los pliegos de condiciones son, por decirlo así, como esa carta de navegación que vamos a tener durante todo ese proceso contractual. Y adicional a ello, también que conozcan cuáles son los requisitos habilitantes, es decir, si sí puedo participar en un proceso X o Y que saque el municipio de Medellín, el departamento de Antioquia u otra entidad. Y adicional a ello, viene algo muy importante que se llama el RUP, el Registro Único de Proponentes, que me va a medir a mí la capacidad técnica, mi experiencia general y específica, y también algo muy importante, que es la capacidad financiera. Y todo esto a fin de poderse registrar como proveedor en el SECOP 2. De todos podemos tener acceso, o sea, desde ustedes que están allí, aún no son administradores públicos, pero de pronto en su experticia o en su negocio familiar o en su emprendimiento, pueden hacer parte de ser proveedores del Estado, ¿cierto? Entonces se ha creado esta plataforma SECOP. Como ya lo explicaba, antes el SECOP 1 era una plataforma foto porque allí solamente registrábamos documentos. Pero todos sería muy chévere hacer el ejercicio, cuando ustedes lo puedan hacer, de entrar y navegar por este SECOP, tener obviamente, registrarse por acá por la parte izquierda, está el registro. Yo creo que muchos de acá, si han sido contratistas del Estado, ya lo tienen que haber hecho. En el caso particular, yo tengo el registro, sino que me parece muy chistoso mi computador porque todo me aparece en inglés, pues como yo fuera bilingüe. Entonces voy a ver si ahorita puedo entrar y les puedo mostrar un poquito cómo es. Pero cuando he tenido, he tenido este tipo de contratación directa, ya que mi contratación ha sido como profesional de apoyo en ciertos procesos, como apoyo a la gestión. Entonces es una contratación directa. Entonces yo tuve que hacer el registro y tener allí como todos esos requisitos habilitantes, como la abogada ahorita nos estaba explicando, pero son menores que cuando voy a entrar como una empresa, ¿cierto? Porque como empresa tendría que tener un registro único de proponentes, porque allí se habla de todo el tema patrimonial, de toda la experiencia, de todo. Acá cuando es contratación directa y somos como profesionales en cualquier área, pues tenemos que colocar allí la experiencia profesional que tenemos, hacer como toda la declaración de todo lo que tenemos como persona natural, colocar allí, adjuntar como todos los certificados. Y cuando, digamos, la empresa nos selecciona, por allí, por esta plataforma SECOP 2, nos va a aparecer: Viviana, le ha sido adjudicado este proceso. Y una vez ya se adjudica el proceso, los informes mensuales para poder que nos paguen, las entidades internamente tienen un procedimiento, pero en este SECOP 2 también quedan registrados todo lo que hemos hecho y también el acta de liquidación, desde el acta de inicio del contrato hasta el acta de liquidación, todo va a quedar acá en el SECOP.
lo que estamos viendo es como que el Estado que va a entrar a que por medio de esas plataformas virtuales se dé toda la trazabilidad y ya no tengan que hacer unos procesos como él lo decía, si solamente pueden haber referentes del municipio de Medellín, no, yo desde acá, desde Pereira, puedo mirar las ofertas que tenga Medellín en contratos de prestación de servicios. Eso sí, tienen como una publicación muy cortica, que creo que es como de un día nomás. Entonces hay gente experta, oficinas expertas, en entrar a esta plataforma y revisar, en 24 horas se cierra tal cosa, entonces envían ahí propuestas, envían sus perfiles y se ganan así contratos, o sea, de una manera que uno puede creer que es muy inalcanzable, pero en este principio de transparencia que hablábamos ahorita, pues si la entidad tiene una cantidad de oferentes allí, pues los tendrá que tener en cuenta. Y también en el principio de igualdad, pues dar la revisión a todos y si eligen mi propuesta, pues tendrán que justificar que era la mejor comparada, así sea con profesionales que son, digamos, de Medellín o de la ciudad en que se esté ofertando. Entonces vamos a ver un pedacito, este video es cortico del SECOP, que nos da como la idea de qué se trata esta plataforma. Colombia Compra Eficiente pone al servicio del sistema de compra pública las siguientes herramientas. Tienda virtual del Estado colombiano. SECOP 2. Síntesis. Manuales, guías y documentos tipo. En el 2015, Colombia lanzó el SECOP 2, la nueva versión del SECOP, que pasa de la simple publicidad a una plataforma transaccional. El SECOP 2 permite a compradores y proveedores realizar todo el proceso de contratación en línea y al público en general consultar en línea la actividad contractual de las entidades estatales. Así, el proceso de contratación gana en transparencia. Compradores, proveedores y público en general pueden hacer seguimiento a las fases del proceso de contratación desde el inicio hasta el cierre. El SECOP 2 asegura la trazabilidad y la transparencia de la gestión contractual. En el SECOP 2, los proveedores son activos, pues deben registrarse y tener interacción con las entidades estatales a través del sistema. Pueden solicitar informes sobre los procesos que les interesa y para esto cuentan con el clasificador de bienes y servicios. El proveedor registrado en el SECOP 2 es responsable de actualizar su información relevante, como por ejemplo su experiencia. También pueden presentar sus observaciones en los procesos de contratación y sus ofertas en línea. Los informes y la correspondencia generada durante la ejecución del contrato pueden enviarla en línea, formando así un expediente digital del proceso de contratación. Las organizaciones de la sociedad civil, los medios de comunicación y la ciudadanía en general pueden consultar el SECOP 2 sin necesidad de registro, pues tienen acceso a los procesos de contratación y sus documentos en la opción de búsqueda pública. Para facilitar los procesos de contratación, Colombia Compra Eficiente ofrece los manuales, guías y documentos tipo a los partícipes del sistema de compra pública. Colombia Compra Eficiente pone a disposición la mesa de servicio a la cual puede comunicarse para consultar y buscar apoyo sobre el uso de las diferentes herramientas. Línea en Bogotá, 745-6788. Línea nacional gratuita, 018-052-0808. Correo electrónico, chat en línea y canal web PQRS. La contratación pública en Colombia es fácil, ágil y segura. Colombia Compra Eficiente. Bueno, muchachos, entonces como yo sé que ustedes son tan inquietos sobre estos temas, entonces lo que van a hacer es que pues cuando quieran conocer más sobre este tema, quieran indagar, estaba mirando por acá, es como dicen que como ciudadanos no necesitamos tener un registro, pero no veo por acá el link para dice, consulte los manuales y guías, pues acá nos dan la opción de que si usted quiere ser proveedor, puede mirar el manual, cómo lo va a hacer. Pero no estaba viendo por acá como el link directo como ciudadanía para que viéramos el ejemplo como de un contrato. Miremos acá, compradores, proveedores, tienda virtual, compra pública innovadora, manuales, guías y mesas de servicio. No sé cuál será. El caso es que cuando ustedes le dan la búsqueda en Google así como tal, SECOP 2, le va a aparecer. Acá dice buscar proceso de contratación. Busquémoslo así, a ver si por ahí nos aparece. No soy un robot. Así. Entonces, por ejemplo, acá, buscar proceso de contratación, dice datos de la entidad. Entonces, coloquemos, por ejemplo, alcaldía de Medellín, a ver si de pronto nos aparece. O si necesitará todos los avisos, se hacen los campos de referencia y descripción. Yo creo que hay que colocar el estado, publicado, tipo de proceso, por ejemplo, vamos a ver, acá están todos los tipos de procesos, si es solicitud de información, licitación pública, concurso de méritos, diremos uno como de mínima cuantía. Y fecha de publicación, coloquemos desde
enero del 2021 hasta julio. Busquemos a ver si de pronto aparece. Añadir número de documento, límite de resultados, datos de la entidad, pues vamos a colocar acá. Más que en los manuales, Profe, tienes que darle una categoría y allá te aparecen los contratos. acá en categoría. ¿Y qué colocamos? ¿Mínima cuantía o qué? Ah, mira. No, allá son los códigos con los que se manejan los UNPS, algo así, que no recuerdo bien. Miremos así, coloquémosle A. Aquí nos aparece. Animales de granja, caballos. O sea, sí tiene, obviamente tiene unos códigos, pero coloquemos por cualquier cosa. Que salmón, esa es la parte de adquisición de productos agropecuarios. Busquemos a ver así si aparece algo de caballos. No creo que aparezca nada con esas especificaciones. Entonces el tema es que, como lo decía el video, como ciudadanía podemos mirar toda la trazabilidad que tiene la contratación pública en Colombia sin necesidad de ser o de tener nuestro código. En el caso, por ejemplo, yo que he sido contratista, miremos por acá a ver si me deja entrar, si me da buscarles, ahí incluso con ustedes que tienen algún tipo de... En este momento, bueno, acá en esta parte como que la va a colocar traducir al español. Oportunidades, o sea, acá me aparecerían como las ofertas o las propuestas que yo tengo, como, o los contratos que yo me hubiese ganado o algo así, que yo tuviera oportunidad en esto. Entonces dice, últimas oportunidades, no hay artículo, ¿cierto? Pero cuando, por ejemplo, yo empiezo un proceso de contratación, a mí de la alcaldía casi que me llaman, revisa por favor el SECOP, que allí está ya la propuesta para que la aceptes, entonces nos aparece como en esta bandeja de entrada, ¿cierto? Por acá creo que son oportunidades que debe aparecer. Bueno, eso es todo un tema como de navegar y para eso están pues ¿cómo es? Las guías. Entonces, por ejemplo, acá en mi computadora aparece premios, pero dice así como premios, pero son como en sí los contratos. Entonces, por ejemplo, acá no vayan a mirar toda la plata que me gané, pero bueno, acá aparece como los contratos referencia que he tenido, ¿cierto? En el municipio de Pereira, el año pasado tuve este contrato. Aparece como en ejecución precisamente porque esta semana me llamaron y me dijeron que había unas actas de pago que tenía que registrar allí. Yo les aseguro que a nosotros, para poder que nos hicieran la liquidación de contrato, la teníamos que tener. Pero entonces, por ejemplo, que tuve con la ESAP, vamos acá al detalle y entonces nos aparece, yo quería ver, dice las condiciones, las versiones, el catálogo. Por acá. Ok, entonces como ven, aquí en la parte de documentos, voy a traducirlo, documentos de certificación, yo que tuve que haber presentado, ¿cierto? La afiliación a salud y pensión, los antecedentes, la sede, el certificado bancario, exámenes médicos, hoja de vida, etcétera. Entonces, de una u otra forma, esta plataforma puede ser visual solamente para la entidad, pero digamos que en algún caso un organismo de control va a venir y va a decir, sí, ella sí cumplía con los requisitos, porque uno de los requisitos como uno contratista de prestación de servicios es que no se genera una relación laboral y una de las pruebas es que yo presento mi afiliación a salud y pensión como independiente, ¿cierto? Acá en los documentos del contrato aparece la justificación de la contratación, acá ya en ejecución del contrato ya aparece entonces el acta de inicio, la aprobación de la póliza y los informes. Entonces, mira que yo tuve 2 informes de actividades. Entonces, tengo el informe de actividades número 1, que fue subido ¿por quién? Por mí como proveedora, la planilla de la seguridad social, el informe de supervisión, donde internamente pues me dan el ok del informe, y lo mismo el informe de actividades número 2 y la planilla de pago. Eso fue un contrato de noviembre y diciembre. Entonces, le da toda esa trazabilidad al ya dice contrato, esta es la terminación del contrato, bueno, y la información general del mismo dice, prestar servicios profesionales de asistencia técnica a las áreas de acompañamiento y seguimiento de tal programa de la ESA, ¿cierto? Entonces, eso es como para que vean que la plataforma, cuando uno es proveedor y cuando venimos acá, yo no me acuerdo cómo es que dice esto en cualquier computador normal, pero en el mío aparece premios, pero digamos son como contratos. Los contratos va a aparecer toda la información relacionada. La idea era que digamos, todos los contratistas a nivel nacional, ya todos nos movamos por esta plataforma y va a dar una trazabilidad muy chévere, porque si cualquier otra entidad, por ejemplo, va a ver cuál ha sido mi experiencia, pues la van a ver acá. Sin embargo, digamos, como no recuerdo por dónde es que debo ingresar, hay una parte donde antes de esos contratos, o sea, antes de haber migrado a esta plataforma, existían
existen la experiencia que he tenido como contratista, y para ello hay un formato, y allí estaba como todo así como torcido. Allí están viendo la lectura. Sí, profe. Sí, profe. Vale. Listo. Sí, Entonces, profe. la lectura que trae es complementaria al tema que estamos viendo, ¿cierto? Entonces vamos a leer desde esta página 263, entonces dice contenido del contrato estatal, entonces trae qué contenido tiene el contrato en cuanto a estipulaciones, anticipo y adición. Y los principales contratos estatales, que es el contrato de obra, el contrato de consultoría, el contrato de prestación de servicios, que ya más o menos hemos hablado de él, el contrato de concesión, encargos fiduciarios, y bueno, lo que son las prórrogas de estos contratos, y el régimen contractual del Fondo Financiero de Proyectos de Desarrollo, régimen contractual de las empresas industriales y comerciales del Estado y las sociedades de economía mixta. Acá vamos a hablar el régimen contractual de las corporaciones autónomas regionales, la contratación con organismos internacionales y el perfeccionamiento del contrato como tal. Y el tema de urgencia manifiesta, entonces, que es todo el tema de pandemia que acabamos de pasar, ¿sí? Y quiénes harían la gestión contractual. Entonces, una lectura bien interesante, y vamos a hacer, entonces, por grupos, unas preguntas, o sea, sacamos como al azar el tema, el grupo, igual están ahí apoyados en la lectura, y una vez hagamos ya eso, entonces, al final de la clase les doy el espacio para que ustedes se reúnan como grupos a ir avanzando en su... Nos vemos ahorita, nos vemos número 3.